Denuncia impactante de esta abuelita. Su envidiosa hermana sedujo a su marido y su venganza fue. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables bailaban en la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo que aparece a continuación para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que llegue pronto. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Interactuemos. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, un recordatorio constante de la rutina diaria. Pero Mary, de 60 años, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Su vida entera había girado en torno a Francisco, su esposo, y a su hermana, Sofía, con quien siempre había compartido risas y secretos. Sin embargo, esa mañana, un temblor inquietante corría por su piel. El rostro de Sofía, hermosamente engañoso, había comenzado a aparecer en sus pensamientos con una frecuencia atemorizante. Mary sentía que se le nublaba la mente. Un nudo se le formaba en la garganta al recordar miradas cómplices entre su hermana y su marido. Al mirar por la ventana, el campo parecía susurrarle secretos oscuros. Mary no podía sacudirse la sensación de traición, como si las sombras de su hogar le estuvieran revelando un oscuro destino. Todo lo que creía conocer estaba en juego, y su corazón latía con fuerza. La ira burbujeante dentro de ella no podía ser ignorada. Los rumores en el pueblo se expandían como pólvora, cada palabra una bofetada que resonaba en su corazón. La comunidad idolatraba a Sofía, incapaz de ver su siniestra ambición, mientras las risas de los vecinos parecían burlarse de su dolor. Mary supo que no podía permanecer en silencio. Una chispa de determinación encendió su interior. Necesitaba un plan, una manera de desenmascarar la traición que había hecho añicos su mundo. Con cada paso que daba, los ecos del pasado comenzaron a surgir, revelando secretos familiares que habían permanecido enterrados por demasiado tiempo.
¿Qué había llevado a Sofía a buscar lo que ella había considerado inquebrantable? A medida que Mary se adentraba en su búsqueda de venganza, la línea entre la verdad y la ilusión se torcía peligrosamente. Mientras las sombras se alargaban al caer la noche, Mary se encontró ante un cruce de caminos, la urgencia por confrontar a Sofía aumentando. En su pecho, el dolor y la indignación se mezclaban con la fuerza de su voluntad. ¿Podría encontrar la verdad que la liberara o se dejaría consumir por la venganza? Enfrentar lo desconocido no sería fácil, pero había decidido que no podía dejarse vencer. Un horizonte titilante llenaba su mente de imágenes. ¿Cuál sería el costo de su venganza? Las respuestas aún estaban por llegar. Mary respiró hondo y un escalofrío le recorrió la espalda al acercarse a la puerta que conducía al cuarto de su hermana. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio de la ira y la traición que la consumían. Sin embargo, había decidido que esta noche descubriría la verdad, sin importar el costo. La luz de la luna colaba su brillo a través de las ventanas, ofreciendo una claridad fría que iluminaba cada rincón de la casa. El nudo en su garganta se apretó aún más cuando dobló la esquina. Pero justo cuando May estaba a punto de golpear la puerta, un sonido desgarrador retumbó en la oscuridad. Un grito profundo y desesperado provenía del cuarto de Sofía. La sangre le heló las venas. Su corazón se detuvo un instante. Corrió hacia la puerta. Con manos temblorosas, la empujó y entró de un solo golpe. La habitación estaba oscura, pero pudo distinguir la figura de su hermana en el suelo. Sofía estaba arrodillada, su rostro pálido y desencajado, y junto a ella, en el centro de la habitación, yacía una caja antigua, cubierta de polvo y tierra, como si hubiera estado ocultada durante siglos. Mary sintió una mezcla de miedo y preocupación. «Sofía, ¿qué te sucede?», preguntó, casi gritando, pero la respuesta que recibió fue un llanto desgarrador que parecía rasgar el aire, un lamento que resonó entre las paredes. «¡Está atrapada!», exclamó Sofía, entre lágrimas. «No lo entiendes. No puedo dejar que vuelva a ocurrir». Mary no comprendía. El rostro de su hermana mostraba un terror que la llenaba de inquietud. Se acercó más y vio lo que había dentro de la caja. Eran fotografías, viejas y desgastadas, rostros familiares, buenos recuerdos, pero en el fondo había otras. Una imagen de un hombre que parecía mucho a Francisco, con su hermana abrazándolo íntimamente. Mary sintió que aire se le escapaba. «No, no puede ser», susurró, aturdida, mientras el horror se apoderaba de su mente. ¿Acaso su hermana había estado guardando algo tan devastador? Un recuerdo que jamás debería haber vuelto. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruirlo todo? «No es así», gritó Sofía, temblando. «Es lo que él hizo, Mary. Es lo que él me hizo a mí». Mary retrocedió. El frío de la revelación la hizo temblar. Los recuerdos ocultos estaban brotando, y cada palabra que salía de la boca de su hermana parecía chisporrotear en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, apenas capaz de sostener el peso de la verdad. Él no es quien crees. Francisco y yo tuvimos una conexión, pero no de la... ¿Qué pensabas? Era... Sofía jadeó y sus ojos mostraron una mezcla de dolor y rabia.
Él me hizo prometer que lo guardara en secreto, pero ahora ha vuelto, y esta vez no le dejaré hacer lo mismo contigo». Antes de que pudiera asimilar lo que Sofía acababa de revelar, la casa tembló bruscamente, un crujido como si el propio suelo se resentía, y de repente la electricidad parpadeó y se apagó. El terror llenó la habitación. Mary logró ver una sombra gigantesca proyectándose sobre la pared, moviéndose con una intención oscura. «¡Mary, corre!», gritó Sofía, pero en ese mismo instante la sombra se abalanzó sobre ellas. Todo se volvió un torbellino de confusión y gritos, mientras un rayo de luz iluminó la escena. Y en medio de ese caos, Mary dio la verdad. No solo era una traición, era un secreto tan profundo que podía cambiarlo todo. La oscuridad devoró el último grito. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Quién era el verdadero enemigo? La oscuridad había bendecido la habitación con un silencio inquietante, pero fue el grito lo que rompió la calma, un eco desgarrador que recorrió la casa. El corazón de Mary latía como un tambor. Cada golpe crujía en su pecho. Sofía estaba paralizada, y cuando el aire se volvió pesado, las sombras parecieron cobrar vida. «¡Sofía, corre!», gritó, pero en su mente solo había caos. Todo se confabuló contra ellas. Las paredes estaban llenas de murmullos, y Mary sintió que el tiempo se había detenido. Pero justo cuando pensó que el abismo de la oscuridad podría tragarlas, la sombra que las acechaba se detuvo en seco. Y entonces, en un giro que le hizo el estómago un nudo, se escuchó una risa que hacía tiempo no oía. La voz se deslizó a través del aire como un veneno dulce. «¿Eras tú, querida hermana?», dijo una figura emergiendo de la penumbra. Era Francisco, su marido, pero no era el hombre que recordaba. La luz de la luna reveló su rostro, pero ya no había ternura, solo una frialdad helada. «¿Creías que podrías escapar de mí tan fácilmente?». Mary sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Oh, ¿qué has hecho?». Las palabras apenas salieron, enredadas en terror y confusión. Cada fibra de su ser quería gritar, pero el horror la mantenía paralizada. «Querida, he estado observándolas, y es tan divertido ver cómo te destruyes a ti misma entre los secretos», dijo con un tono burlón. «Sofía no fue la única que tuvo una conexión conmigo. No, no, querida. Yo te he querido desde siempre». Las piezas comenzaron a encajar, pero las imágenes eran demasiado oscuras para entender. «No, no puede ser», balbuceó Mary, mientras las viejas fotos en la caja cobraban vida ante sus ojos. Momentos compartidos, sonrisas que ahora se sentían como cuchillos en su corazón. «¿Entonces nunca me amaste? ¿Era solo una ilusión? Eras una prenda hermosa en mi armario, Mary, pero siempre estuviste ahí, en mi camino. Necesitaba deshacerme de las distracciones», dijo él, sonriendo, mientras su rostro se iluminaba con una malicia inusitada. La rabia en el corazón de Mary creció, eclipsando el miedo. «¡Eres un monstruo!», exclamó, y esa palabra resonó con más fuerza de lo que esperaba. «Cálmate», dijo Francisco, acercándose a ella con pasos casi danzantes. «Te voy a mostrar el verdadero poder. Solo tienes que aceptar que siempre seré yo quien esté a cargo». En ese instante, el suelo tembló nuevamente y una sombra emergió, como si la misma tierra conspirara contra ellas. La casa crujió, gritos resonaron en cada rincón,
pero mientras la oscuridad se concentraba. En Francisco algo estalló dentro de Mary. La determinación brotó como un río. No, no voy a dejar que este monstruo arruine nuestras vidas. Sofía, ayúdame, gritó. Pero al voltear, antes de que pudiera alcanzar a su hermana, algo pareció cambiar. Sofía se levantó lentamente, un brillo en sus ojos que no era de esta tierra. Mary, ya no estoy atrapada. He estado esperando este momento. Y tú también necesitas despertar. Un aire electrizante llenó la habitación, como si las viejas heridas se abrieran al fin. Y justo cuando Francisco iba a responder, un grito desgarrador, esta vez de su propia voz, resonó desde las entrañas de la casa. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y la risa de Francisco se volvió. Loca, ¿por qué no puedes entender? No hay forma de escapar de mí. Siempre volveré. Mary sintió que el tiempo se desvanecía. Aquel hombre que había amado se había convertido en su peor pesadilla. Y su hermana no era la persona que había creído conocer. Pero había algo más, algo oscuro que conectaba a todas las partes, que ataba a todos en esta red de engaños. Con el corazón desbocado y un nudo amenazante en la garganta, Mary debió elegir su camino. Quedarse y luchar contra el horror que se derrumbaba a su alrededor, o correr hacia un futuro incierto. Sofía, tú y yo debemos. Pero su voz se desvaneció, perdida entre el estruendo del caos. La oscuridad estaba a punto de tragarlas enteras, y en ese instante, mientras las sombras danzaban al compás de la locura, Mary comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar la verdad que ataba a todos en este oscuro juego de traiciones? ¿O sería solo un peón más en el tablero de un monstruo? La oscuridad continuaba arremolinándose en la habitación, un océano de sombras que parecía vivir por sí mismo. Mary no podía apartar la mirada de Francisco, cuyos ojos vacíos parecían explorar su alma. ¿Cómo pudiste?, murmuró, el dolor en su voz desgarrador. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como un tambor descontrolado. El caos fuera de la habitación era palpable, pero en ese momento la atención de Mary estaba fijada en aquel hombre que había sido su esposo. Su voz se llenó de incredulidad. «Eras mi vida. ¿Qué más has hecho?» Los ecos de su dolor fueron respondidos por una risa aguda que resonó en las paredes. «Querida mía, hay tanto que no sabes. La oscuridad nunca se detiene, solo duerme entre susurros». Francisco extendió la mano hacia la caja, y en ese instante el suelo tembló nuevamente. «No te acerques a eso», gritó Mary. Paso atrás, su rostro pálido como la ceniza. Mary sintió un estremecimiento atravesar su cuerpo al ver la imagen de un bebé, envuelto en mantas. Un llanto etéreo como un eco desgarrador llenó la habitación. «Ese era el secreto que guardaba su madre», murmuró Sofía, la voz temblorosa. «No solo tú, sino también yo». Mary sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estás diciendo? La revelación se empotraba en su mente. «Francisco, él te hizo a ti y a mí». La frase flotaba, pesada, atrapando la esencia del miedo. «Creí que era solo mi hermana, Mary, pero somos más que eso. Somos la familia que Francisco deseaba ocultar», dijo Sofía con lágrimas en los ojos. La verdad se disparó. Dentro de Mary, como un rayo,
Su vida entera había sido una ilusión. Sudor frío recorría su frente mientras entendía que la conexión que compartían no era solo amor y complicidad, sino algún tipo de lazo oscuro tejido por el propio Francisco. Eres su hermana y eres. Las palabras se negaban a salir. Francisco había manipulado sus vidas, sus corazones, en un retorcido juego de poder. Él nos necesita para mantener su control. Así seguirá siendo, Mary, interrumpió Sofía, un brillo inusual en su mirada. Lo que creíamos que éramos es solo un trozo del rompecabezas que él ha creado. Mary estaba a punto de sucumbir al horror, sus manos temblorosas llevándola a la caja antigua. El aire estaba cargado de confusión y asco. Justo cuando se atrevió a acercarse, Francisco se abalanzó sobre ella. Su sonrisa ahora tortuosa. ¿No lo ves? Necesito que me sigas, Mary. Juntas formaremos un poder que nadie podrá detener. Pero en ese momento una explosión de luz estalló desde el interior de la caja. Un grito resonó, atronador, atravesando la oscuridad como un rayo. La sombra que antes parecía atenta se desvaneció momentáneamente, y Mary, por primera vez, sintió que la energía de la habitación cambiaba. Un frío glacial llenó el aire cuando varios recuerdos comenzaron a salir de la caja, y con ellos llegaron seres fantasmas, rostros conocidos que miraban con desesperación. «¡Mary! ¡Sálvanos!», gritaban unos ojos que había visto en viejas fotos. Amigos, familiares, eran aquellos que habían desaparecido y que ahora parecían surgir de la propia esencia de la caja. Los fantasmas se alzaron, llenando el espacio con un alarido que helaba la sangre. Algo dentro de Mary cambió por completo. «¿Qué hiciste, Francisco?», preguntó con un tono que resonó en su interior como un mantra. «¿Cómo pudiste rehacer nuestras vidas en base a mentiras?». Francisco retrocedió, y su rostro, antes fuerte y autoritario, se tornó pálido ante la verdad inminente. Las sombras atacaron, atrapándolo en sus brazos, y un silencio profundo cayó sobre la habitación cuando los recuerdos comenzaron a desenredarse. Conexiones rotas, celebraciones interrumpidas, la historia de una familia completamente destruida. Mary, aún con temor, sintió una nueva valentía. No tenía respuestas, y su corazón latía con fuerza. «Sofía, ¿y si esta vez somos nosotras las que detendremos esto?». Las sombras parecían arquearse detrás de Francisco mientras él intentaba liberarse. «No entienden la atrocidad de lo que han hecho al descubrirme. Van a pagar. Solo la verdad nos salvará», respondió May, con la firmeza en su voz ahora inquebrantable. Y justo cuando creían que podrían enfrentar al monstruo, un rayo sacudió el cielo y la casa comenzó a temblar. «El pasado no puede ser olvidado», gritó un eco familiar. Y con ese grito, Mary entendió que la batalla apenas comenzaba. Podría salir de esta pesadilla y descubrir la verdadera historia detrás de sus vidas entrelazadas antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras continuaban danzando en la habitación y el eco del grito se desvanecía. Mary sintió el corazón latiendo en su pecho como un tambor, empujándola a actuar. «Sofía, necesitamos unirnos», dijo, su voz temblando con la mezcla de dolor y rabia. Pero al voltear su mirada hacia su hermana, se dio cuenta de que Sofía ya no estaba ahí. Una presencia distinta había tomado su lugar. Una sombra
de su yo anterior que parecía observarla desde lejos. Mary, susurró Sofía. Pero no era su hermana la que hablaba. Había un eco, algo oscuro manifestándose entre ellas. Ya es demasiado tarde. Las palabras eran como cuchillos, gélidas y aterradoras. Mary sintió un escalofrío recorrerla. «¡No, no puede ser!», gritó mientras el terror la invadía. «¿Qué te ha pasado, Sofía?». La verdadera respuesta era un fuego en su corazón, un dolor punzante que nunca había sentido. Pero mientras trataba de asimilar la transformación de su hermana, una explosión de luz brotó de la caja antigua. Los rostros de sus seres queridos emergieron de su interior. Un torrente de susurros, historias perdidas en el tiempo y en el olvido, que llenaban la habitación como un huracán. Mary buscó a su hermana, pero Sofía parecía absorbida por ellos. «¡Francisco!», exclamó, girándose hacia el hombre que había sido su amor. «Esto es tu culpa. Tú hiciste esto». La furia ardía en su pecho, mientras la venganza se encendía, y lo que antes había sido un amor inquebrantable, ahora era un abismo de dolor y odio. Pero el silencio tenso se rompió de nuevo. «Querida hermana, lo que creías saber es solo una parte de esta historia», dijo una figura que emergía del fondo, tomando forma ante los ojos de todos. Era la madre de Mary. Su rostro experimentó una agonía indescriptible. «Ellas no son solo tus hermanas, Mary. Son también parte de mí». El aire se volvió más denso, y los recuerdos sombríos comenzaron a conectar puntos deshilachados. «No, no puede ser». Mary se encontraba en un torbellino. La verdad alucinante caía sobre ella como una luz de rocas. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro, inaudible en la furia creciente. «Mamá». La voz de Sofía se apagó. «Francisco es nuestro padre». El tiempo se detuvo. Un nudo en la garganta de Mary se volvió insoportable. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?». La pregunta fue un estallido en la oscuridad. Las ramas se desgajaron y el eco de sus propias palabras retumbó en la habitación. «Eso no puede ser verdad. No, no». Los recuerdos comenzaron a desplomarse como cartas de una baraja. Imágenes de noches pasadas, momentos compartidos, risas y promesas susurradas. Mary vio rostros que eran familia, pero también sombras que la habían perseguido en sueños. Había un monstruo alimentándose de secretos. «Lo que nuestra madre hizo, lo hizo por protección», dijo la figura, acercándose más. «Estábamos destinadas a vivir bajo el abrigo de la mentira, pero la verdad siempre encuentra la luz». Mary buscó respuestas, su mente tambaleándose. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que Francisco nos destruyera?». Pero en su corazón el abismo crecía. No solo había mentiras, había traiciones. Francisco había estado jugando con el destino de sus vidas. «Pensé que era lo mejor», murmuró la figura, un rayo de tristeza atravesando su rostro. «Pero en cada intento de protegerte, creé un monstruo vulgar, insaciable. Una sombra, cada vez más oscura, se holgó en el aire, una representación del pasado que estaba destinado a atormentarlas». «¡No!», gritó Mary. Pero mientras lo hacía, el suelo tembló y la casa crujió. Francisco, liberándose de las sombras, gritó: «Nunca podrás escapar de mí. Soy parte de ustedes». Las sombras se abalanzaron, y en un instante desesperado, Mary comprendió que su vida
Su historia no era solo un cuento de horror. Era un ciclo interminable de dolor en el que todos estaban profundamente entrelazados. ¿Podrían encontrar la verdad en medio del caos de sus existencias? ¿O todo estaba perdido en una batalla entre luz y oscuridad que nunca podrían ganar? El grito de la madre resonó en el aire, y Mary sintió un nuevo miedo apoderarse de ella. El miedo de lo que aún estaba por venir. ¿Qué otras revelaciones desgarradoras aguardaban en las sombras? La sombra que se cernía sobre Francisco parecía cobrar vida, arrastrándose con una lentitud inquietante, mientras las revelaciones se asentaban en el aire impregnado de misterio. Mary se encontraba atrapada entre el horror y la confusión, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Cómo pudiste hacer esto? Eres su padre. La verdad reverberó como un eco desgarrador. Lo que importa es que las tres estamos unidas por la sangre, una sangre que él necesita. La figura de su madre se desvanecía lentamente en la oscuridad. Nuestras vidas han sido manipuladas, y lo único que le importa a Francisco es mantener el control. Él es el verdadero monstruo aquí. El aire se tornó espeso, la tensión palpable. Mary se sentía atrapada entre un abismo de emociones. Sus manos temblorosas la traicionaban mientras presionaban contra su pecho. «No, esto no puede ser real. Iba a ¿una familia normal?» Sus palabras apenas salieron en un susurro, desgastadas por la angustia. Justo en el momento en que la confusión alcanzaba su pico, un grito rompió el silencio como una explosión. «¡Suficiente!», resonó una voz potente. Era otra figura, una mujer con el cabello deshecho y ojos llenos de furia. Mary no podía. Dejó para morir. Cada palabra caía con una gravedad aplastante. Llevaba un aire de venganza, la misma rabia que había despertado en Mary y Sofía. «El secreto no son solo ustedes. Somos tres, y él ha manipulado a cada una de nosotras para sus propios fines». Mary sintió una opresión en el pecho. El mundo a su alrededor comenzaba a tambalear. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», murmuró, el aliento entrecortado. «Francisco siempre fue un manipulador. Yo fui la primera víctima de su oscuro juego. Y ahora ustedes deben pagar por eso». La figura avanzó hacia ellas, y su presencia era un torbellino de emociones oscuras. «He sido un espectro en sus vidas, arrastrando mi dolor y mi rabia. Pero estoy aquí para liberarlas. Si ustedes realmente quieren ser libres». La habitación tembló, y el caos exterior se intensificó. Llamadas en la distancia, voces desesperadas que les gritaban a las tres. Mary sintió que la historia de su vida entera crashaba contra un muro de sudor y sangre. «No puedo soportar más. ¿Quién es realmente Francisco? ¿Qué ha hecho con nuestra familia?». La nueva hermana respingó ante el nombre, como si fuera un veneno. «Lo que saben de él no es más que un capricho. Ha mantenido una conexión con seres más oscuros, aquellos que no se ven, pero que habitan en las sombras. Nuestro padre no es un simple hombre, es un ser ancestral, un guardián de secretos terribles». Esa revelación se cernía sobre ellas como una niebla oscura. No hay vuelta atrás. Si queremos poner fin a esto, debemos enfrentarlo juntas. Las imágenes de risas compartidas, esperanzas y sueños ahora parecían burla. Mary sintió que el pánico se arrastraba por su cuerpo. «¿Pero qué tenemos que hacer?», preguntó, sintiendo que el sudor atraía cada gota como si fueran agujas.
El alarido de los recuerdos se hacía más fuerte, llenando el aire de notas discordantes. Deberían invocar a los ancestros, recordar su historia. La verdad pura puede romper sus cadenas. La sangre necesita ser rectificada, y una de nosotras deberá ser el sacrificio. Algo debe romperse para que la luz vuelva. Sus palabras parecían brotar como un conjuro, y el aire se volvió aún más espeso. No, Mary sintió que su mundo se derrumbaba. La idea del sacrificio la llenaba de miedo, pero había una aguda necesidad de liberarse. Las sombras se acercaban, y su voz resonó con certeza. No podemos dejar que esto termine así. No voy a perder más. Ya ha sido suficiente. El caos se intensificaba a su alrededor. La tensión llegó a un punto crítico, y una risa de Francisco resonó, llena de burla y desprecio. ¿Crees que puedes escapar de mí? Este juego apenas comienza. Se dio cuenta de que el control se deslizaba entre sus manos, y en ese instante de crisis, una explosión de luz iluminó todo. Mary vio un paso adelante, su corazón en llamas, y gritó: «¡No eres mi padre! Eres solo un monstruo». El brillo llenó la habitación, y el grito de la madre resonó a través de la oscuridad. Pero justo antes de que pudieran entender la magnitud de lo que estaban a punto de hacer, un temblor sacudió la casa, y algo dentro de la caja explotó en una lluvia de luz y sombras. «¿Qué está ocurriendo?», gritaron al unísono, y el viento aulló, llevándose consigo la realidad que conocían. Mary sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, y ese momento dejó una pregunta en el aire. ¿Podían enfrentar la ira de un padre que era mucho más de lo que jamás habían imaginado? La oscuridad se había agazapado, y el verdadero horror apenas comenzaba. El brillo resplandeciente llenó la habitación, casi como un rayo que cortaba la oscuridad. Los ecos de la risa de Francisco reverberaban en el aire, llenando el espacio con un miedo palpable. Mary sintió que el fuego dentro de ella crecía. No podía dejar que esa sombra controlara sus vidas. No había más tiempo para dudas. Sabía que necesitaban unirse. Así que mirando a su nueva hermana con determinación, exclamó: «Vamos, tenemos que hacer esto juntas». Pero justo cuando se dio la vuelta, un grito agudo cortó la atmósfera cargada. «Mary, hazlo», fue la súplica de su madre, la figura etérea aún presente como un faro en medio del caos. Pero en ese momento crítico, la habitación tembló con una fuerza aterradora. La caja antigua vibró violentamente, y de su interior surgió un humo oscuro y denso, llenando la habitación con una sensación de peligro inminente. «¡Mamás, aléjate!», gritó Sofía, corriendo hacia ella. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Una de las antiguas fotos salió volando, atravesando la habitación y estrellándose contra la pared, revelando un pasaje oculto detrás de ella. Mary parpadeó, la piel de gallina al ver la revelación. «¿Qué es eso?», murmuró, más a sí misma que a los demás. La imagen en la foto parecía retorcerse, distorsionándose en una espiral de luz y sombras. «Es un camino, quizás a la verdad», sugirió la figura de su madre, su voz ahora resonando con fuerza. Pero antes de que pudieran procesar la información, el ambiente cambió drásticamente. Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación,
y todo se oscureció de repente. —¿Qué pasa? —preguntó Mary, con un nudo en la garganta. Entonces, como si un trueno hubiera sido liberado, una sombra emergió de la nada. Era Francisco, su figura distorsionada y casi sobrenatural bajo la luz crepuscular. —No pueden irse. Nadie escapa de mí. A medida que avanzaba, un aura de terror lo rodeaba. El suelo parecía crujir bajo sus pasos, y Mary sintió que su mundo se desmoronaba. Siempre estuve un paso adelante. Su voz resonó como un eco maldito. Pero en medio del caos, la figura de su madre dio un paso al frente. Con una mirada decidida que brillaba intensamente. —Francisco, no te tengo miedo. Esta vez, la verdad está de nuestro lado. Tus secretos salen a la luz. Sus palabras fueron la chispa de una guerra a punto de estallar. En ese instante, el oscuro humo comenzó a retorcerse y gritar, como si tuviera vida propia. Las sombras surgieron de los rincones, desbordándose como un mar en tormenta. Mary sentía el aliento de la desolación en su nuca. Tenía que enfrentarse a su propio corazón. ¿Y si no soy la víctima? De repente, un susurro en su mente, como si un extraño pensamiento la poseyera. ¿Y si tengo más poder del que creía? La claridad la envolvió por completo. Mientras Francisco intentaba cargar hacia ellas, Mary alzó la mano de manera instintiva. ¡No! —gritó con una fuerza renovada. En ese gesto, el aire vibró y una ola de energía se proyectó hacia la sombra amenazante. Pero lo que vino a continuación fue un choque que desató la verdad por completo. La sombra pareció expandirse y el universo se detuvo. La luz se intensificó y entre las sombras emergió una figura familiar. —Siempre estuviste conmigo, Mary —dijo una voz que la dejó paralizada. Era Francisco, pero su cara estaba distorsionada, como un reflejo roto de lo que una vez quiso ser. —No, eso no puede ser. Mary sintió su corazón caer al abismo. —Eres un monstruo que solo ha causado dolor. Pero él rió. La risa resonó profundamente como un eco de lo que no podía ser. Soy parte de ti, de cada una de ustedes, y si piensan que pueden escapar de mí, entonces no saben nada de lo que son realmente, de lo que siempre han sido. Y en ese momento crucial, la oscuridad se dispersó, revelando un secreto devastador. Cada una de ellas compartía un mismo pasado, un mismo destino. Mary se sintió en un abismo de confusión, como si los cimientos de su vida se desmoronaran. —¿Qué quieres decir con eso? La angustia le llenaba la voz. Su madre, al borde de la disolución, observó con sabiduría. —Lo que siempre has querido saber. Hay más en ti que solo mi hija. El mismo poder que Francisco teme está dentro de ti. Y si quieres liberarte, deberás aceptar la verdad sobre quién eres. La oscuridad parecía cobrar fuerza, envolviendo la habitación, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Mary respiró hondo, su corazón palpitando como un tambor descontrolado. ¿Era esto la verdad que había estado buscando? ¿O simplemente un nuevo engaño? Mientras la realidad comenzaba a romperse, todo se tornó aún más incierto. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero horror aún estaba oculto en las sombras. ¿Qué serían capaces de sacrificar para conocer la verdad? La luz brilló intensamente,
y el caos palpitaba en la habitación con una fuerza abrumadora. Mary, atrapada entre la furia de Francisco y la revelación desconcertante de su nueva hermana, sintió su corazón golpear como un tambor en su pecho. ¿Eres mi hermana? ¿Por qué no nos dijeron la verdad? Pero sus palabras se ahogaron en el abismo del horror que las rodeaba. Aún hay más que descubrir. La figura distorsionada de Francisco se movía. Su presencia era como un veneno. De repente una sombra siniestra se deslizó por el borde de la luz, brotando de la caja antigua. El aire se volvió helado. ¿Qué más podía haber? Antes de que pudiera procesar la amenaza, la figura de su madre se desvaneció, dejando tras de sí un eco de tristeza. En un giro que sorprendió a todos, el humo se espesó, girando en una espiral hasta que absorbió cada rayo de luz. ¡Mamá!, gritó Sofía, sus ojos desenfocados de terror. Pero era demasiado tarde. Una risa estrepitosa resonó entre las sombras. La verdad es mucho más oscura de lo que ven. Francisco se acercó, su figura cada vez más amenazante, transformándose en un monstruo inconmensurable, como un parásito de toda luz. He estado esperando este momento. No saben de qué son capaces. Y de repente, un estruendo cortó el aire. Las paredes temblaron. Todos los ecos del pasado se unieron en un clamor ensordecedor. En un instante, la habitación se iluminó con una luz cegadora. ¡No! Mary sintió que el tiempo se detenía. En el centro de esa luz, un nuevo ser emergió. Un rostro familiar. Su abuela, a quien creía muerta. «Cariño, escuchadme». La voz resonó como un canto de sirena. Era ella, la sabia, pero su mirada llevaba el peso de secretos ocultos. Francisco no es quien crees. Todo lo que has vivido ha sido un engaño, un juego para atraerlo. La sangre que corre por tus venas es más poderosa de lo que imaginas. Debes enfrentarlo. Mary sintió el miedo recorrer su cuerpo, apretando su pecho. ¿Qué planea?, preguntó su voz, entrecortada. Pero la abuela sonrió, radiante y llena de determinación. Lo prepara todo para la gran cacería. Eres la pieza clave para abrir la puerta que separa los mundos. Francisco rugió, y las sombras lo envolvieron como si intentaran liberarlo de su prisión. «¡Cállate, anciana! ¡Tu tiempo ha pasado!». Pero Mary dio un paso adelante, su voz fuerte. «No, se acabó». Pero en ese instante crítico, las luces comenzaron a parpadear, y como si un hilo físico uniera los mundos, un silencio profundo cayó como una tonelada de ladrillos. Todos sus miedos se unieron en un solo pensamiento: el destino de su familia, el dominio de Francisco y lo que era realmente importante. Sin aviso, la figura de la abuela se tambaleó en el aire, abrazando la luz. «No hay tiempo», susurró. ¿Pero qué podía significar eso? La habitación comenzó a vibrar, y de repente la luz brilló con fuerza, fracturándose en destellos. Una explosión aterradora iluminó el espacio, y Mary se vio envuelta en un susurro. Todo lo que había sentido, vista y conocido estalló. Lloros de dolor resonaron, pero no eran los de su familia. Eran las voces de todos aquellos que Francisco había devorado. «¡Libérame, Deri!», gritaron en un coro desgarrador.
Fue entonces cuando todo su mundo se hizo añicos. Francisco ya no era el hombre que había amado. Era una bestia que se había alimentado de su debilidad, de su luz. Ella sintió el poder dentro de sí misma y creó un vínculo hacia sus hermanas. «Juntas podemos», gritó, sabiendo que la verdad siempre había estado en la sangre. Pero en ese instante, mientras la luz destellaba y la oscuridad rugía, una verdad horrible se desplomó sobre su ser. Su abuela era parte del propio caos de Francisco. Había estado en el medio de todo. «¿Por qué, abuela? ¿Por qué?». Con un movimiento final, la figura de la abuela se desvaneció en una ráfaga de luz. «Porque eres más poderosa de lo que imaginas, y esta batalla apenas comienza». Y así, la oscuridad se abalanzó sobre ellas y la incertidumbre envolvió su corazón. ¿Podrían realmente romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué camino tomarían entre las sombras? El eco de las voces perdidas resonaba mientras la oscuridad se apoderaba de cada rincón. La oscuridad estaba a punto de tragarlas. El aire se sentía espeso y el eco del grito de Francisco resonaba en sus oídos como un tambor desgarrador. Mary, atrapada entre la urgencia y el horror, sabía que tenían que actuar. La mirada de su madre brillaba intensamente, pero la inestabilidad de la escena amenazaba con devorar todo a su alrededor. «Tienes que hacer algo, Mary», gritó Sofía. Sus ojos reflejaban un terror palpable. Pero en ese momento, una ráfaga de viento helado arrastró las palabras y las convirtió en murmullos lejanos. El tiempo pareció detenerse cuando una sombra aún más oscura se proyectó en la pared, y Mary sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. De repente, la figura de su madre, antes tan fuerte, se tambaleó. «Mary, cuidado». Su voz era un susurro, aterrorizado. Y en ese instante, el universo se desvaneció cuando una luz quebrada hizo temblar la habitación. Un grito desgarrador emergió de la caja, un eco de un dolor antiguo. Y como si el mundo estuviera al revés, Mary fue empujada hacia adelante. La luz la absorbió, transformándose gradualmente en una visión aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un lugar diferente, rodeada de imágenes distorsionadas. Las sombras se esfumarían, revelando un pasaje oscuro y retorcido. Mary se quedó sin aliento al reconocer el rincón familiar, su infancia, la casa donde había crecido, antes un refugio de risas, ahora era un laberinto de susurros ominosos. A su lado, Sofía parecía tan perdida como ella. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz temblaba como una hoja al viento. Fue entonces cuando un rostro emergió en la penumbra, un joven de cabello rizado y sonrisa brillante. «La verdad es más extraña que la ficción», dijo, y una risa escalofriante resonó en la atmósfera. Mary instantáneamente sintió su corazón hundirse. «No, no puedes estar aquí. Soy yo, Mary, tu hermano». La revelación hizo eco como un trueno. Su hermano, a quien nunca había conocido, el pálido rostro de su madre, iluminándose en su mente. Su ausencia, silenciosa y devastadora. «No puede ser». «Tú no», balbuceó. El nudo en su garganta se hizo casi insoportable. «Pero lo soy. He estado aquí todo el tiempo».
atrapado en este juego de sombras, en la oscuridad de este lugar. La desesperación en su voz era palpable. Las sombras parecían atraer más de cerca, como criaturas hambrientas. Francisco nunca se detendrá, y solo tú puedes liberarme. El tiempo se detuvo. El horror la envolvía. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?, preguntó Mary, la incredulidad golpeando su corazón con ferocidad. Cada palabra suya era un golpe en su pecho. Porque la verdad duele, Mary, y Francisco nunca quiso que supieras. Él controla todo. Yo fui el primero en caer en su trampa. Ahora, si no lo detienes, serás la siguiente. Será demasiado tarde. Con cada sílaba que pronunciaba, el aire se volvía más pesado. El instante se volvió surrealista y cargado, como si el propio tiempo estuviera desgarrándose. La risa de Francisco resonó en la distancia, pero esta vez no estaba sola. «No lo creo», gritó Mary, sus manos temblorosas alzándose en desafío. «Tú no eres mi familia. No puedes serlo». Pero mientras enfrentaba el horror de esa revelación, su propio hermano atrapado en un juego de sombras, un estrecho camino se abría en el horizonte. «Mary, hazlo por mí», exclamó él, y las imágenes de su infancia se desdibujaron en un último grito. La luz quebrada se intensificó, llevándola de regreso justo a la oscuridad en la que había dejado a Sofía. Ella tenía que elegir ahora. ¿Podría confiar en ese rostro familiar? ¿O estaba allí solo para herirla aún más? Mientras el caos se desataba a su alrededor y el peso de la verdad aplastaba su corazón, Mary se vio atrapada en una red de secretos. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban entre esas sombras? La pregunta retumbaba en su mente mientras la oscuridad se apoderaba de la habitación. El aire estaba cargado de tensión mientras Mary se enfrentaba a la verdad, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Calmado solamente, se exclamó: «No eres mi hermano, eres la sombra de Francisco». La habitación temblaba a su alrededor. La luz que apenas brillaba parecía desvanecerse. Pero en ese instante oscuro, el amor por su familia comenzó a arder con fuerza. «¡Espera!», gritó Sofía, extendiendo la mano hacia su hermana y uniéndose a ella. «No importa quién es, somos más fuertes juntas. Francisco ha manipulado nuestras vidas demasiado tiempo». Al pronunciar su nombre, la casa pareció estremecerse aún más, como si el mismo suelo reconociera la maldad que la había mantenido cautiva. «La sangre nos une, Mary», dijo la figura de su hermano, su voz ahora más firme. «Vengo a buscar mi liberación, y tú también. Este ciclo debe romperse». La verdad pesaba en el aire, densa y opresiva, pero era una verdad que necesitaban desentrañar. Las sombras comenzaron a rodear a Francisco, que se retorcía con ira. «¿Crees que puedes cambiar tu destino? Nunca escaparás de mí». Su risa resonó, pero ahora se sentía vacía y se desvanecía al calor del poder emergente de las hermanas. Mary, sin pensarlo dos veces, miró a Sofía y a su hermano y exclamó: «Juntos podemos acabar con esto. Necesitamos unir nuestras fuerzas por nuestros seres queridos perdidos». El brillo de su determinación resonó en el aire. Las paredes parecían responder, el sonido crujiente de la madera resonando como un grito de apoyo. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, los tres levantaron las manos en un gesto de unidad. «¡Que la verdad prevalezca!», gritaron al unísono. Con ese grito de poder, la luz estalló, y un destello de pureza iluminó el oscuro cuarto. Las sombras gritaron,
El eco desgarrador de Francisco se perdió en el resplandor. Abrumador. La habitación estalló en una ráfaga de luz y color. Mary sintió cómo cada fibra de su ser se expandía, liberándose del terror que había estado encadenándola. En un instante brillante, las sombras se separaron y la verdad borró las mentiras. Mary vio en un segundo a su madre y sus seres queridos, abrazando a los recuerdos perdidos. Pero Francisco no había terminado. La figura oscura se retorcía, luchando por aferrarse a la existencia. «Nunca me iré. Siempre estaré con ustedes», gritó, con un rugido que hacía temblar las paredes. Pero en el clímax de su invocación, no pudo soportar la luz que irradiaba la nueva unión de las hermanas. Con un grito de desesperación, la oscuridad se desvaneció. Francisco se desintegró, dejando solo un eco sordo y maldito. La casa, liberada de la opresión, empezó a tomar vida, llenándose de luz verdadera. Mary, Sofía y su hermano se encontraron abrazados en el centro de la habitación, lágrimas brotando de sus ojos, mientras el sol comenzaba a asomarse al amanecer, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Habían enfrentado el abismo y habían salido triunfantes. «No olvidaremos a los que perdimos», dijo Mary con decisión, abrazando a sus hermanas. «Pero juntos comenzaremos una nueva historia». Y con eso, la oscuridad detrás de ellos se desvaneció, dejando un faro de esperanza. Mientras se miraban entre sí, sabían que su camino no había terminado. Cada paso sería un reto. Recuerdo una batalla por sanar su dolor. Y así, al levantarse y dar los primeros pasos hacia un futuro incierto, Mary sintió que la unidad de su familia sería la luz que necesitarían. Y ahora tú, querido lector, necesitas unirte a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estas emocionantes aventuras. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.